Claudia Vasco Moya, originaria del corregimiento de San Pedro de la Sierra, municipio de Ciénaga. Es ingeniera del medio ambiente especializada en gestión ambiental, con más de 20 años de experiencia en el sector ambiental y turístico nacional. Ha trabajado en conservación ambiental y producción sostenible. Es experta en licenciamiento ambiental y gestión integral de proyectos, con experiencia en cargos gerenciales y de alta dirección. Por otro lado, es la gerente de Grupo Serrano, una empresa de turismo sostenible. Además, es coordinadora de turismo y sostenibilidad de la Junta de Acción Comunal de San Pedro de la Sierra. A lo largo de su trayectoria ha alcanzado varios logros, donde se destaca el reconocimiento como gestor de destino por la creación del microdestino San Pedro de la Sierra y también el reconocimiento de sostenibilidad por el trabajo desarrollado en Refugio Serrano, los cuales obtuvo este año. Con el patrocinio de Clínica Internacional de Cirugía, Harvest Café Gourmet, Maralba Inmobiliaria, Vida Fury, Muebles Vélez. Gran Feria de Emprendedores para el Caribe. Espérala este 14 y 15 de diciembre. Hola, bienvenidos a Consenso y Disenso, el primer programa de opinión de Ciénaga y la región. Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. Hoy es el lunes 9 de octubre. Llegamos al capítulo número 24 de Consenso y Disenso. Y hoy tenemos por primera vez una invitada serrana. Ella es ingeniera de medio ambiente, lo que se conoce hoy como ingeniero ambiental. Claudia Vasco Moya, bienvenida a Consenso y Disenso. Encantada de estar acá. Muchas gracias por la invitación y por darle voz a los serranos. Recientemente yo decía que ser serrano es tener un orgullo, un grande orgullo. ¿Qué significa para Claudia Vasco Moya haber nacido en una tierra tan promisoria? Porque entendemos que nació en Ciénaga, pero desde muy pequeña emigró hacia San Pedro de la Sierra. Así es. Pues para mí es un gran privilegio. Cuando yo voy y cuento lo que es San Pedro de la Sierra, entonces yo le hablo a la gente y le digo, nosotros vamos desde el bosque seco hasta el páramo y nosotros somos la representación de este país, porque somos una mezcla de lo mejor de este país. Desde el punto de vista cultural, porque es una mezcla de todos los orígenes de nuestras familias, pero además de lo que hay en este territorio. Y como somos una representación de todos los pisos altitudinales, en la sierra se produce todo. Entonces, tenemos un gran privilegio de haber nacido en ese lugar y además de tener una vista privilegiada sobre el norte del país. Si tú quieres reconocer el mapa de Colombia al norte, desde San Pedro lo puedes ver y puedes ver cómo está la Ciénaga Grande, cómo está Ciénaga, al fondo ves Barranquilla, puedes ver eso al amanecer, al anochecer, al atardecer. Entonces es como sentirte parte de Colombia, es un gran orgullo. Una vista excepcional. Y desde esa vista que ustedes desde niños comenzaron a observar cómo se forjó Claudia Vasco Moya. Bueno, yo me forjé en adaptándome. Nosotros hemos sido de adaptación. Mi familia tuvo que llegar a la Sierra Nevada de Santa Marta buscando refugio. Por eso mi establecimiento se llama Refugio Serrano, porque es el sitio que le brindó paz y tranquilidad a mi familia cuando en el país se libraba una guerra después del tema de Gaitán, que comenzaron la guerra entre liberales y conservadores. Mi familia estuvo resistiendo, pero al final les tocó desplazarse. Mi abuelo le tocó tomar a su familia, llegar hasta el río Magdalena, montarse en un vehículo que lo llevó, una lancha o una embarcación que lo llevó hasta Barranquilla, adentrarse en la Ciénaga Grande de Santa Marta, y ahí lo esperaba un hermano de él que ya había estado antes en la sierra y trabajaba en las fincas cafeteras que están en Minca, y él había encontrado unas nuevas tierras que estaban para los lados de San Pedro. Y ellos iban en burro hasta Río Frío, lo que es hoy Julio Zaguad, y de ahí les tocaba abrir camino y comenzar a avanzar para llegar hasta la sierra. Eran días de camino. Mi abuela embarazada con un hijo de 4 años y otro hijo de 3 años, y con las poquitas cosas. Mi abuelo, por ejemplo, se llevó unas semillas,
En un baúl pues, tuvieron que meter toda su vida y abandonar todo lo que tenían. Ellos venían desde La Palma, Cundinamarca. Y así es la misma historia de mi otra familia, pero mi bisabuelo venía de Santander. Llegó a trabajar a la finca Vistanieves. Ahí estaba mi abuela, que mi abuela es mi origen costeño, mi abuela es Samaria. Mi bisabuela era Samaria. Clara, Rivas, ella había nacido en Santa Marta y estaba trabajando en esa finca, y ellos comenzaron pues una vida, trabajaban en la finca La Victoria, aprendieron todo lo de café, y después la hija de ella, que es mi abuela, se casó con otra persona también de La Palma, Cundinamarca, que era de origen boyacense y de Cundinamarca, y se fueron a vivir a San Pedro, y allá se encontraron pues mis padres. Pero imagínate. me imagino que desde niña también sufrió el fragor de la guerra, del conflicto armado. Sí, pues yo cuando nací en un momento, la Sierra Nevada no era un sitio de conflicto en los años 50, contrario a lo que pasaba en el resto del país. Hasta los años 70, finales de la década de los 70, fue un lugar de mucha paz. Infortunadamente arrancó todo el tema de la bonanza marimbera, sí. Y entonces en medio de la bonanza marimbera arrancó todo ese tema de conflicto. Entonces a mí me tocó como después de los 3 años todo ese tema. Y el primer desplazamiento que yo sufrí en mi vida lo sufrí a los 7 años, porque nos tocó desplazarnos de vivir acá en Ciénaga. Nosotros vivíamos en el barrio La Victoria. Mi abuelo, pues con la visión de que sus hijos estudiaran o sus hijas estuvieran bien, había comprado una casa ahí en el barrio La Victoria, y nos tocó desplazarnos inicialmente a Santa Marta, porque mi mamá tenía 6 meses de embarazo hasta que tuvo a mi hermana, y ya después nos fuimos a San Pedro. Entonces fue el primer desplazamiento y fue producto de esa guerra entre unas familias de acá que eran policías y los grupos de la parte alta que negociaban el tema de la venta y tráfico de marimba, pero realmente ellos eran aliados. O sea, la policía recibía recursos, esta gente le pagaba los recursos, pero algunos de esos tipos locos que hacen parte de esas pandillas de venta de estupefacientes, ellos asesinaron al único bueno de esos policías, que eran, creo que familia Cantillo, porque con John estábamos que días hablando de eso, y resulta que nuestra historia tiene pues esos antecedentes. Y esa familia Cantillo entonces dijo que iba a acabar con todos los cachacos. Y yo recuerdo, yo tenía, no sé, alrededor de 6 años, mi mamá estaba embarazada, a mi mamá le tocó salir a buscar unas personas que estaban enfermas y brindarles abrigo en la casa. Yo a mi papá no lo vi más ese día. Ellos a cada casa que sabían que vivía un cachaco llegaban, mi casa la abrieron, botaron todo, hicieron de todo. Mi papá no estaba ahí y mi papá tuvo que irse. Esa fue la última vez que yo lo vi cuando tenía esa edad. Después, a los 3 meses, cuando nació mi hermana en Santa Marta, le hicieron un atentado allá, las mismas familias estas. Y todo terminó como cuando yo tenía 12 años, porque afortunadamente pudieron encontrar finalmente ellos a la persona que había asesinado a su hermano, que era un tipo que le decían Tonto Hermoso. Y el tipo les dijo, no se metan con más nadie. O sea, quien lo hizo fui yo, y era que estaba pues súper drogado, no supe lo que hice, y no tienen por qué seguir persiguiendo a las personas, porque pues eso se convirtió, a muchas de esas personas les tocó refugiarse. En el caso de mi papá le tocó irse a vivir a otros lados del país, y no pudo volver como hasta que yo tenía unos 14 o 15 años. Una historia bastante triste, indiscutiblemente. Pero bueno, damos un salto. Usted tiene una infancia en donde pudo observar la majestuosidad de lo que representa la sierra, comenzando desde Ciénaga, porque entendemos que emigra a los 7 años a San Pedro de la Sierra. Damos un salto. Sí. Usted decide prácticamente rechazar un nombramiento nacional como docente para dedicarse a estudios profesionales. ¿Cómo fue eso? Sí. Me voy un poquito antes de esa parte de la historia, y discúlpame. A mí, que me salvó de todo eso, de lo que te estoy diciendo de la violencia, porque son varios periodos que vivió la sierra, me salvó mi mamá. Porque mi mamá era una mujer que mi abuelo había preparado para ser quien era. Mi mamá fue en el año 74, y tengo una fotografía de eso, la primera mujer que fue a representar a los cafeteros a una reunión en Chinchiná. A mi abuelo lo invitaron, a mi abuelo Isidoro Moya lo invitaron, y él dijo, va mi hija. Y le dijeron, no, es que nosotros no recibimos mujeres porque siempre van hombres, ¿cómo vamos a hacer? Mi abuelo dijo, ese es su problema, no es el mío. Entonces mi mamá administraba, porque mi abuelo le había puesto a estudiar bachillerato a ella comercial, para que le ayudara en la administración de la finca y de las compras y las ventas de café. Y gracias a eso,
Mi mamá, cuando se separó de mi papá, pudo darnos a nosotros una buena vida, tenía una oportunidad de trabajo y siempre asociada a los temas de café. Por eso nosotros tenemos una marca de café. Pero es en honor a todo eso. Mi mamá a mí me enseñó que tú no puedes cerrarte ante eso y tienes simplemente que adaptarte. Entonces, por eso te decía que toda la vida yo estuve adaptada. En ese proceso yo estuve estudiando. Al final terminé estudiando en el INEM de Santa Marta y soy bachiller agropecuaria. Pero los años anteriores estudié entre Ciénaga y San Pedro, adaptándome a todos los temas de violencia o que no nombraran profesores, porque son como dos cosas que siempre nos han impactado. Y comencé a trabajar, hice mi profesionalización docente y comencé a trabajar. Inicialmente fui profesora de quinto de primaria, muchos de esos niños ya son profesionales, otros son grandes empresarios en este momento. Y luego yo estaba pues en ese proceso, yo siempre quería estudiar ambiental. Inicialmente quería ser bióloga o ecóloga, pero no encontraba como un lugar donde, hasta que me mandaron teniendo 18 años como representante. Yo la invito a que esa historia la abordemos en el próximo segmento en unos instantes. Perfecto. La invito a que escuche a la gente también, a que mire y analice lo que está pensando la gente sobre la importancia que tienen los corregimientos de la parte alta del municipio de Ciénaga, precisamente para todos nosotros en la región. Vamos a ese sondeo de opinión y regresamos en instantes. Listo. ¿Qué representan para el municipio de Ciénaga los corregimientos de la Sierra Nevada? Bueno, yo siento que en primer lugar es una forma de preservar nuestra cultura, además de disfrutar de los paisajes y sobre todo la riqueza natural que tenemos aquí en nuestro país. Yo siento que también una forma de reconocer esa importancia de los corregimientos es entender que son parte de nosotros. Nosotros no somos una especie dominante, sino somos parte de ese mismo ecosistema en el que pues vivimos. Pues primero y principal la importancia que vienen a ser los cultivos de pancoger. Y otra importancia que de allá nacen más bien las aguas para la afluencia de los ríos y eso, y mucha diversidad de cultivos que hay también, que para acá, para Ciénaga, que es caliente, la zona negra acá, no se dan acá, que allá sí se dan. Esos corregimientos ofrecen muchos artículos que son provenientes al sostenimiento, por ejemplo, Ciénaga, Santa Marta, que todos esos frutos vienen a parar acá. Retomamos el diálogo porque estaba contando una historia interesante también de cómo da el salto como docente para seguir preparándose. Así es. En San Pedro, con mi mamá y otras mujeres, constituimos la Asociación de Mujeres Progresistas de San Pedro, se llama ProMujer. Yo era la delegada de ellos ante los diferentes eventos y se estaba desarrollando el COMPES, un COMPES Costa Atlántica, y a mí me mandaron de delegada a la Federación de Cafeteros. Estando allá me encontré con un profesor de mi colegio y él me presentó a una persona de Santa Marta que trabajaba en la Universidad de La Guajira y me habló que allá había ingeniería del medio ambiente. Entonces él me ayudó a hacer ese contacto inicial y ya después yo comencé como con toda esa gestión. Me presenté y afortunadamente pasé en esa universidad. Yo antes había pasado en la Universidad del Magdalena para ingenierías de sistemas, pero cuando leí el pensum me di cuenta que eso no tenía vida y yo dije, esto no es lo mío. Y quería estudiar sociales, pero como investigadora, no como maestra, entonces dije, tampoco es lo mío, que eran como la segunda opción. Pero tuvo la fortuna de emigrar hacia La Guajira y estudiar la primera carrera de ingeniería de medio ambiente. Sí. ¿Es así? Así es. ¿Y qué representó eso? Además, los diferentes cargos, que hay un recorrido importante, ¿qué representó para usted para después dar el salto como empresaria? ¿Qué ha representado todo eso? Pues fue una cosa muy importante porque fue un programa que no fue pensado desde acá, sino fue pensado por otros países contando los aprendizajes que habían tenido. Entonces yo tuve la posibilidad de tener una formación muy integral, que en el pensum actual eso cambió. Esa formación integral me permitió a mí muchas oportunidades, porque en esta vida pues lo más importante es que uno las pueda aprovechar y pueda formarte realmente. Y además tuve la oportunidad de conocer y de viajar muchísimo y eso pues también te abre la mente frente a las diferentes cosas.
Entonces, cuando yo salí de la universidad, hice mis prácticas en Prodeco, que fue una empresa que me fundamentó muchísimo en el puerto Prodeco, y estuve implementando el sistema de gestión ambiental, cuando en Colombia fue el primer puerto que se certificó con ISO 14000, que era en ese momento la norma. Entonces eso me abrió pues la perspectiva. Después de eso pude, gracias a mi formación, trabajar en la Fundación ProSierra, que es la fundación más antigua y que de la Sierra Nevada y más importante del Caribe. Y ahí pude aprender muchísimo de muchos temas porque trabajamos para un proyecto del Banco Mundial y fueron 5 años ahí. Después de eso volví al sector privado y trabajé haciéndole seguimiento a FENOCO en los temas ambientales y de salud ocupacional. Luego salté nuevamente, volví a Prodeco cuando Prodeco compró las minas y allá comencé a trabajar. Estuve 3 años y luego me dieron la oportunidad de ser jefe en el sitio donde yo fui practicante, que fue acá en el puerto, en el proceso del cierre del puerto, y también estuve aliada pues como con los temas acá y relacionada un poco con los temas de Puerto Nuevo en las socializaciones, y como por 2 meses encargada de apoyar todo el proceso mientras se daban unos cambios. Entonces todo eso ¿a qué me lleva? A que en la vida tú tienes que tener como muy buena responsabilidad, porque entrar a un sitio es fácil, pero mantenerte o que te recuerden y que digan cuando voy a buscar esto, voy a buscar a esta persona, es porque tú lo has hecho bien, porque las oportunidades se dan así. Entonces todo eso nos lleva a que lo que yo hacía además de trabajar, porque los trabajos son muy intensos, o sea, cuando tú trabajas ganas muy bien, pero sacrificas tiempo de tu vida. Entonces, cuando yo tenía el tiempo de mi vida, yo me iba de viaje para cualquier lado. Y yo más que empresaria en ese momento, yo soy una viajera, yo amo viajar. La pandemia a mí me llevó a San Pedro, porque estuvimos inicialmente 2 meses y medio encerrados en Medellín. Pero venga, que de la pandemia vamos a hablar ahora, bueno, porque le vamos a tocar varios temas. Perfecto. Entre otros, de cómo se vivió esa pandemia en un territorio que uno en la parte plana pensaba que de pronto no podía llegar hasta esas instancias. Ella es Claudia Vasco Moya, una soñadora, ingeniera de medio ambiente o ingeniera ambiental. Con ella vamos a abordar varios temas, pero también vamos a entrar a una pausa, y antes queremos saludar a todos los que se conectan a esta hora. Rosa Leonor Vergara, Gera Mendoza, Salvador Ospina Quirós, John Jairo Zárate, Fanny Esther Franco Reyes, Edgardo Pérez Díaz. A todos, muchas gracias por su audiencia. Ya regresamos para seguir interactuando con nuestra invitada, Consenso y Disenso, Claudia Vasco Moya. Descubre el poder de la naturaleza en tienda naturista Vida Fury. ¿Buscas soluciones naturales para tu salud? Vida Fury es el lugar indicado. Te ofrecemos tratamientos especializados para la próstata, hígado, riñón, diabetes, corazón y opciones para adelgazar que te ayudarán a sentirte mejor. Y nuestros potencializadores: Nitrox, Vitafer, Vigor 6, Duramax, Bestial, El Matador y muchos más. De vuelta a Consenso y Disenso, el primer programa de opinión, debates, propuestas, análisis con nuestros invitados de Ciénaga y la región. A nombre de Harvest Café Gourmet, el mejor café de la Sierra Nevada. Harvest Café Gourmet en el corazón de la Plaza del Centenario. Consenso y Disenso también está interactuando con Carlos Mario Correa, Eduardo Manuel López, Lacera Ronaldo Mesa, Lucy Paola Brito, entre otros. Bienvenidos también a el programa Consenso y Disenso en este segmento en el cual estamos dialogando con Claudia Vasco Moya, de la Sierra Nevada también, como nuestro café de Harvest Café Gourmet.
Usted ha tenido una serie de cargos importantes. Es incuestionable que le ha permitido recorrer muchas regiones de Colombia. Y como profesional del medio ambiente, le quiero preguntar, de acuerdo a las experiencias que ha tenido, a las convocatorias donde ha estado a nivel nacional e internacional, ¿cómo percibe el medio ambiente de Ciénaga, incluyendo los corregimientos de la parte alta del municipio? Pues tenemos grandes oportunidades. O sea, nosotros los cienagueros somos privilegiados. Imagínate, por eso se llama Cienaguas, según un libro que leí. Y es que nosotros tenemos las lagunas en la sierra, tenemos los ríos, tenemos aguas termales, la ciénaga, el mar. O sea, ¿quién tiene eso? Y además todo eso está conectado por una maravillosa vegetación y por todas esas diferencias que hay. Es supremamente bonito, es una gran oportunidad para hacer las cosas bien, porque además producimos nuestra propia agua. Hay una cosa muy importante en el tema del agua, que es la soberanía. Cuando yo soy dueño de mi agua, no voy a depender de otros municipios para que me la suministren. Y en un ambiente, en un contexto de cambio climático, esas situaciones cada vez van a ser más fuertes. Entonces tenemos muchas oportunidades, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en las zonas rurales de acá y en muchas zonas no hay acceso al servicio de aseo. Cuando no hay acceso al servicio de aseo, muchas comunidades lo que hacen es coger esos residuos y echarlos en las fuentes de agua, echarlos en la tierra, porque pues no pueden hacer más con eso. ¿Está pasando en la sierra? Sí, está pasando en todos los corregimientos de la sierra y en todas las fincas de la sierra. En el caso de San Pedro, nosotros como comunidad tomamos la decisión desde el 2017 de no arrojar más residuos a las fuentes de agua y de hacer una separación en la fuente. Entonces nosotros los residuos orgánicos los tratamos en los patios de nuestra casa, porque afortunadamente todos tenemos un patio grande. Por lo menos en mi caso tengo más o menos 3.000 metros cuadrados en el área total de donde está mi casa, entonces tengo pues donde disponer eso. Y los otros residuos se almacenan, se recolectan y se almacenan en un lugar esperando a que la alcaldía municipal haga la recolección de esos residuos y los bajen hasta un sitio donde se haga una disposición adecuada. Ha sido una pelea con las 3 últimas alcaldías, porque te voy a decir que el Nene Pérez nos dejó no sé con cuántas toneladas de residuos que siempre nos prometió que iba a bajar y nunca bajó. Con el otro alcalde se hicieron muchos contratos, porque además también se convierte en un tema, dicen es una emergencia, pero finalmente no te resuelven y no bajan todos los residuos. Tanto así que por iniciativa de unos serranos, una persona de Siberia que es abogado y otra persona de San Pedro que es politóloga, pusieron una acción popular y obligaron a la alcaldía de Ciénaga y a todas las instituciones, porque incluso Corpamat tiene que hacer vigilancia, pero también tiene que revisar eso y tampoco está haciendo lo suyo, a todos a que se pusieran de acuerdo y vieran cómo solucionaban eso. Gracias a esa acción popular y a la insistencia de la Junta de Acción Comunal de San Pedro y la empresa de servicios públicos que creamos, esos residuos ya fueron dispuestos adecuadamente aquí en el relleno sanitario. Entonces nosotros en este momento no tenemos una acumulación. Con eso que hemos logrado que más o menos 500 toneladas de residuos hayan dejado de ir a las fuentes de agua, porque lo que pasa en la sierra los afecta a todos, porque estamos hablando del río Frío, y todo lo que pase allá pues va a afectar inicialmente a las comunidades que están ahí, que son Julio Zaguadi y el caserío de Río Frío, pero además de eso a las fincas bananeras y al final a la Ciénaga Grande, porque es que lo que tenemos que entender es que todo está conectado. Nosotros hacemos parte de este medio ambiente. Si hacemos las cosas bien, todo está bien, pero si hacemos las cosas mal, arriba, todas las consecuencias se van a ver acá abajo. Precisamente usted estuvo en el Pacífico. Estuvo laborando allá en el Pacífico, luego se va a la ciudad de Santa Marta. Pudimos indagar sobre ese tema y hace parte de un proyecto importante que fue la creación del Fondo del Agua para la ciudad de Santa Marta y Ciénaga. Así es. ¿Qué representó eso y cómo percibe esa disputa por el agua en la región? Pues a mí me parece un absurdo la disputa por el agua, porque la alcaldía se acuerda que la sierra existe y que el agua se produce en la sierra cuando va a pelear con Santa Marta. Y dice, estoy peleando mi agua. No, estás peleando el agua que producen los campesinos y los indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. No estás peleando un agua que tú ayudes a conservar. Y es un tema, que era lo que te decía, o sea, es el tema, acá no tenemos que decir lo que va a pasar, aquí tenemos que decir lo que está pasando.
Era un proyecto supremamente bonito, o sea, incluso yo rechacé otro trabajo, que era trabajar en una de las empresas más grandes como gerente HC en Santander, con muy buenos beneficios, porque uno comienza a darse cuenta en la vida que lo importante es hacer lo que presta un servicio a los demás. Entonces era una iniciativa súper bonita que fue financiada por la Fundación Mario Santo Domingo, donde participaba Carlos Vives, porque tú sabes que hay gente que desafortunadamente, si va Claudia a hablarles, así a mí me conozcan como técnica, pues no me conocen, no tengo la relevancia. Entonces era de las personas que nos ayudaba en el proceso de hacer ese proceso importante. Estaba TNC, que era la organización para la cual yo trabajaba, que es la organización más grande del mundo, y estaba esa propuesta que era el Fondo del Agua, que los fondos del agua son como la apuesta más grande en seguridad hídrica en el mundo. Y estábamos convocados todos. Entonces estaba en ese momento el alcalde, era el Nene Pérez, que él firmó el convenio para comenzar a trabajar juntos, pero por lo menos en el Magdalena, para que se pusieran de acuerdo la gobernación y la alcaldía, fue un problema. Nos tocaba ir con cada uno, con los amigos. Al final todos firmamos este acuerdo. Estaba el Banco Interamericano de Desarrollo, que también apalancaba recursos para esto. Estábamos todos trabajando y se hicieron unos estudios, y esos estudios determinaban que en 20 años, si no se tomaban acciones, y te estoy hablando de hace 7 años, sí, no va a haber agua, ni para Ciénaga ni para Santa Marta, porque es que el agua se conserva en la sierra. Y se pusieron a pelear, pero nadie se ha puesto a conservar el agua de la sierra. Entonces es el tema que nosotros, si nosotros tenemos una visión, al final Santa Marta y Ciénaga son una sola y estamos conectados todo el tiempo. Es como, por ejemplo, Medellín, que es el área metropolitana. Yo cuando viví en Medellín, vivía en Sabaneta, que está al sur, pero hacía parte de esa área metropolitana. Entonces, cuando tú tienes la visión de a dónde vas a llegar, tienes que saber que tienes que trabajar de la mano. Ese tema, Claudia, la invito a que lo sigamos tocando. Es interesantísimo seguir dialogando sobre ese tema por la trascendencia y el significado que tiene para la región. En unos instantes regresamos. Vamos al sondeo de opinión. ¿Qué representan para el municipio de Ciénaga los corregimientos de la Sierra Nevada? En la Sierra Nevada de Santa Marta, en la jurisdicción de los corregimientos que pertenecen al municipio de Ciénaga, a nuestro municipio, son importantes porque en ellos encontramos todos los pisos térmicos. Todos los pisos térmicos, por los cuales tenemos acceso a valores aceptables, a precios aceptables de los productos agrícolas que se producen allí. Para mí es todo. Primero, de allá nacen los ríos que los abastece acá en el municipio. Tenemos el mejor café, tenemos el mejor paisaje y lastimosamente no lo estamos aprovechando, pero es uno de los entes más bonitos que tiene el municipio de Ciénaga y creo que es uno de los mejores corregimientos, que es la parte de la Sierra Nevada. Gran Feria de Emprendedores para el Caribe. Espérala este 14 y 15 de diciembre. Me sigue inquietando el tema de la disputa del agua. Indudablemente es un tópico que hay que darle la relevancia, pero no para entrar en las peleas, en las controversias que se forman, porque además, Claudia, entendemos que algunos actores políticos aprovechan ese tema para hacer protagonismo. Así es. Y pelean el agua, y cuando tú te pones a revisar, dicen yo soy dueño del agua, pero nace en Santa Marta y después se entrega en Ciénaga. O sea, estamos compartiendo territorio. En las microcuencas, que es donde se produce el agua, se comparte territorio. Y lo que no hace nadie es conservar. O sea, lo máximo que hicieron fue un estudio para decir no queremos que el agua se tome de Ciénaga. Y es un tema que beneficia a todos. Mira, Santa Marta, de acuerdo con las proyecciones, va a crecer hacia acá. Ciénaga va a crecer hacia allá. En algún momento nos vamos a encontrar y vamos a hacer uno mismo. Dos municipios diferentes, como pasa en el área metropolitana de Medellín, sí, pero vas a tener que trabajar cada uno de la mano. Bueno, ahí tenemos cerquita Barranquilla. Además, Barranquilla, también. Es que hay un proyecto que se llama como, no recuerdo, era como el Gran Diamante del Caribe. El concepto de ese proyecto, ¿cuál era? Que si tú tomas a la ciudad de Los Ángeles y vas de un puerto a otro, es como si tú salieras desde Cartagena y llegaras hasta Santa Marta. Entonces, la apuesta de ese proyecto es que no tenemos que pensarnos en chiquito, sino en grande. Es conectar una vía férrea que conecte Cartagena con Santa Marta, que ya se está haciendo los estudios, ya están bastante adelantados, hacer unas vías
primarias que conecten esto, porque por lo menos uno va a Los Ángeles y tú consigues 8 vías de cada lado, en cada una de las calzadas, y montón, o sea, unas vías impresionantes para poder avanzar, porque si no una ciudad como esa colapsaría. Y las distancias son lo mismo. Entonces lo que decía este proyecto es: Barranquilla, Santa Marta y Cartagena al final van a estar unidas y tienen que concentrarse, y Santa Marta tiene que volverse potencia en algo, Barranquilla en algo, Cartagena en algo, pero tienen que tener una visión conjunta frente al manejo de temas prioritarios como las vías y prioritarios como todos los temas de desarrollo y la conservación. Ese es un tema que tiene mucho de largo y mucho de ancho, y que se ha manifestado y se ha puesto en la mesa entre la dirigencia política de Ciénaga y el departamento del Magdalena, pero a la final no ha concretado, o no se ha concretado absolutamente nada, porque hay unas disputas precisamente, no solamente por el agua, por políticas, territorio, por temas políticos y demás. Mire, yo quiero volver atrás porque a muchos serranos le he preguntado esto que le voy a preguntar, porque me nacía la inquietud en plena pandemia. ¿Cómo vivían los hermanos serranos en ese momento? ¿Qué significó eso? ¿Cuáles fueron las consecuencias en una época muy dolorosa, muy dramática para todos los ciudadanos del mundo? Pues te digo que para mí significó dar el paso que siempre me había proyectado dar. Yo cuando compré... O sea, fue para bien. Para mí fue para bien. Cuando yo compré el lote, yo decía, cuando yo me jubile, o sea, di tú alrededor de los 58 años las mujeres, voy a venir aquí y voy a vivir aquí, voy a escribir mis memorias y no sé qué. Ese era mi plan. Mi esposo igual, mi esposo es experto en temas ferroviarios y es un gran estudioso y es de los más importantes y reconocidos a nivel nacional. Y nos soñábamos eso. Yo en mis temas ambientales, en conservación, en los temas de agua y él eso. Y siempre era un tema aplazado. Antes de que eso pasara, yo había tomado la decisión de tomarme 6 meses sabáticos mientras mi esposo terminaba un proyecto en Medellín. No un año, sino 6. No, 6 meses porque, o sea, uno no es tan pudiente como para un año. Entonces, y él tenía que terminar el proyecto en marzo para tener 1 año de experiencia en metros, que era su propósito dentro de su plan de vida. Entonces, yo me fui a Medellín desde octubre para acompañarlo en ese propósito. Y bueno, me fui para Medellín, pero terminé en Europa y viajando por todo el país, pero pues ese fue el propósito. Y quedé encerrada. Yo, además de eso, como ya se iba a cumplir el tiempo, nosotros teníamos contratada a la agencia de trasteos, teníamos una fecha fijada, tenía todo empacado. Y yo le decía a mi esposo, hey, pilas que estaba avanzando esta cosa. Entonces renunció 1 semana antes para venirse para la costa. Y nosotros nos quedamos encerrados con todas las cajas, porque cerraron el departamento de Antioquia y el departamento del Magdalena. Lo demás seguía abierto, pero no podíamos salir. Y después el martes el presidente tan querido se sumó, entonces nos dejó totalmente bloqueados. Y yo tenía no sé cuántas cajas, y en todo ese tiempo yo solamente usé pijamas, una ropa que sacamos que fuera más o menos impermeable para salir a luchar contra los virus, para salir cada 2 semanas, y nada más. Y lo demás estuvo ahí tal cual durante 2 meses y medio hasta que abrieron el país y nos pudimos venir. Estuve entre mayo y junio en Santa Marta con el peor calor del mundo. Y afortunadamente abrieron San Pedro, porque San Pedro tuvo que cerrarse. Los corregimientos de la sierra, ahí todo el mundo se acordó que tenía un tío, tenía un primo y querían llegar a la sierra. Lo mismo que le pasó a algunos alcaldes que en ese momento se recordaron que habían nacido en San Pedro, hasta le cambiaron el nombre a la sierra y más nunca mostraron un impacto, porque tú te acuerdas de las cosas cuando te conviene, pero cuando estás disfrutando de las cosas no te acuerdas de eso. Y en San Pedro pasaba eso. A la gente le tocaba organizarse pusieron donde es el peaje, que es un peaje que la comunidad administra y que ha tenido que hacerse históricamente, porque si la carretera se daña, los únicos que se despiertan y van inmediatamente a hacer las cosas son los de la sierra. Entonces se creó como un fondo para poder tener recursos para hacerle mantenimientos básicos a la vía. Ahí se puso un portón y las comunidades se turnaban para ir a defender que nadie pudiera subir y para hacer los turnos para que bajaran o subieran y se tomaran los protocolos. Entonces yo, como soy de allá, porque dijeron van a poder entrar personas porque vamos a llegar casi a la cosecha, eso fue en julio. Las personas que sean propietarios o que tengan finca tienen que venir.
pero mínimo tienen que estar 15 días aislados y por lo menos tienen que quedarse un mes. Antes de un mes no pueden bajar, a menos que sea un caso de fuerza mayor, pero no van a poder volver a subir. ¿Usted es soñadora? ¿Usted es soñadora? ¿Yo soy? Soñadora. Claro que sí. Además de hago realidad mis sueños. Bueno, como buena soñadora, la voy a invitar a que hagamos una pausa, pero al regresar hablemos del futuro de algo que yo siempre he considerado un trinomio. La educación, el turismo y el medio ambiente, que van muy de la mano, me imagino que lo tiene así visionado. De esos temas vamos a hablar en instantes, cuando regresemos a Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. Pauta con Huellas.tv. Regresamos a Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. Consenso y Disenso, el primer programa de opinión, análisis, debates y propuestas de nuestros invitados. Primer programa de Ciénaga y la región, con el patrocinio de la Gran Feria de Emprendedores para el Caribe. La Gran Feria de Emprendedores para el Caribe se realizará el 14 y 15 de diciembre próximo. Organiza Fundación Mi Gente de Carlos Mario Correa. Seguimos con Claudia Vasco Moya. Bueno, ahí hay un tema que yo siempre he querido tratar y tiene que ver básicamente con el Grupo Serrano. ¿Cómo nació el Grupo Serrano? ¿Qué sucedió previo a eso para que surgiera ya una iniciativa que, entre otras cosas, tiene varias marcas como empresa? Sí, sucedió la pandemia. Nosotros llegamos a vivir a San Pedro, en un principio pues protegiéndonos, pero ya después nosotros en San Pedro hasta diciembre no tuvimos que usar mascarillas, porque nos cuidábamos previamente y evitábamos contaminación. Al estar ahí, pues nos dedicábamos a observar el atardecer, el amanecer, a compartir con las demás familias, a retomar toda esa vida tranquila de ese pueblo serrano. Y eso fue lo que nos llevó a crear esta empresa. Nosotros antes teníamos, siempre ha sido el nombre. Yo tengo más de 10 años con ese nombre y tengo hasta logos, ha cambiado el logo, ha cambiado todo, pero pues el cochino dinero, pues uno tiene unas oportunidades grandiosas en las mejores empresas del mundo. Entonces tú decides seguir y dices, bueno, ahorro para después irme. Pero nunca llega ese momento hasta que la pandemia nos puso donde teníamos que estar. Y cuando vivimos eso dijimos, pero nosotros, ¿por qué tenemos que esperar a estar viejos, enfermos? Seguramente vamos a tener que estar cerca de un hospital porque no vamos a poder estar acá. Porque tenemos que esperar eso para cumplir ese sueño. Y fue cuando tomamos la decisión de comenzar a trabajar ya en nuestro proyecto. Entonces creamos esta organización que es el Grupo Serranos como una idea y comenzamos trabajando con un proyecto que era Refugio Serrano. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos a la gente y le decíamos, ustedes no se imaginan lo que yo pago por ver lo que estoy viviendo acá. Y nosotros tenemos esto como parte de nuestro paisaje y no nos damos cuenta del valor que tenemos. Entonces yo les decía, tenemos que atraer al público que necesitamos, que es los que estén dispuestos a pagarlo. Que no es todo, pues nosotros no queremos masificación de turismo, queremos un turismo especializado. Y yo les decía, hagamos eso. Y la gente decía, aquí no va a llegar nadie. Yo les decía, ¿no va a llegar? Sí va a llegar. Entonces a mí me surge una pregunta precisamente sobre lo que está tocando. ¿Qué significa Refugio Serrano? ¿Y qué significó la creación de esta importante empresa para el turismo en el municipio de Ciénaga? ¿Y cómo lo percibe usted del turismo? Sí, pues a mí me parece que Refugio Serrano es un salto de fe. Es cuando tú no tienes ninguna perspectiva y crees en eso simplemente porque tienes la confianza. Y gracias a Dios en ese momento tenía los recursos
Entonces yo dije, hago una cabaña como pienso que debe hacerse una cabaña acá en la sierra. Y lo más malo que me puede pasar es que me quede con la mejor casa de huéspedes y cuando vengan a visitarme mis hermanos tengan una casa maravillosa. Fue lo que pensé yo. Montamos la cabaña, la diseñamos, la hicimos, la concebimos como sobre todo que se privilegie el paisaje, el disfrute del paisaje y que tengas, porque es que yo soy del concepto de que tú no tienes que estar en la naturaleza mal. A mí me gusta llegar a una cama confortable, adecuada, tener conexión a internet, poder ver la televisión que me gusta y conectarme además con el paisaje, tomarme una botella de vino. Esa es como mi vida. Y yo decía, voy a comenzar a vender eso porque mucha gente hace lo mismo. Entonces la monté en Airbnb y el salto de fe se convirtió en el apalancador y que la gente entendiera que lo que yo les decía era verdad. O sea, que era un producto maravilloso lo que teníamos porque comenzamos a recibir mucho turista extranjero. O sea, nosotros no estamos hablando del futuro. Yo te estoy hablando desde que yo abrí el Refugio Serrano, lo abrí porque un turista danés, que su esposa es de Santa Marta y ella también es administradora turística, me insistían todo el tiempo para ir. Y yo le decía, no puedo. O sea, no puedo aceptar que llegues acá porque yo no he abierto, yo me estoy cuidando. Entonces los puse así como que se cuidaran ellos, me mandaran pruebas, hicieran pruebas y los dejé entrar. Y fueron los primeros turistas que atendimos. Habíamos montado todo, o sea, nosotros estábamos esperando que la pandemia pasara para que llegaran. Y cuando la gente comenzó a ver ese turista, eso comenzó a llenarnos de confianza. Pero no fue después solamente él. Por ejemplo, Michael, que yo conozco de eso a Michael, él tenía una página que se llamaba como El Abogado Recomienda, algo así. Entonces me dijo, yo quiero ir. Sí, todavía la tiene. Ajá, bueno, todavía la tiene. Yo quiero ir y quiero conocer, pero yo pago. O sea, a mí no me vas a pagar. Yo dije, no, es que yo tampoco te voy a traer de gratis. Yo no le pago. O sea, yo a influencer no llevo. Yo no llevo a nadie que no me aporte valor. Okay. Entonces él llegó, pagó, estuvo, fue feliz y comenzó a trabajar en su proyecto de café que ya estaba haciéndolo. Entonces ese fue el otro. Y él comenzó a traer más gente. O sea, nosotros comenzamos a abrirnos de esa manera. Yo no estoy diciendo que sea solamente para los extranjeros, sino también para los acá, que valoren la experiencia. Porque ¿cuál es la experiencia? La conexión con la naturaleza, la vida tranquila de un pueblo serrano y nada más. Te estoy ofreciendo eso, o sea, porque no vas a buscar rumba. Nosotros no queremos convertirnos en Las Vegas de la sierra. Nosotros queremos ser lo mismo, lo que somos. Porque nos da afán lo que pasó en Minca. Minca hace unos años era pues mi refugio porque era lo más cercano que yo tenía a la sierra cuando trabajaba en Santa Marta y en cualquier momento me iba para allá y era un lugar maravilloso. Y hoy en día está lleno, atestado de turismo, tanto de mochileros como de turismo del mismo Samario que van en cantidades y tienen que cerrar el sitio, pero de todas formas eso está afectando y todos los proyectos que se han construido están afectando la sostenibilidad de Minca. Entonces por eso es que no queríamos ser eso y no queremos ser eso. Ahí nacen otras preguntas, pero queremos invitarla para saludar a nuestros usuarios y seguidores. Isaac David, Edinson Mora, Ula Joel, Álida Sofía Fandiño, Danner Leguía, Henry Enríquez, Richard Gregory, entre muchos que a esta hora interactúan con nosotros en Consenso y Disenso. La invitamos a una pausa y a ustedes también sigan interactuando en el sondeo de opinión. ¿Qué representan para el municipio de Ciénaga los corregimientos de la Sierra Nevada? La Sierra Nevada hace parte de nosotros como cienagueros y en especial como líder comunal. Constantemente vivimos intercambiando la problemática que se presenta en la parte alta del municipio de Ciénaga. Precisamente hoy en el presupuesto participativo la sierra se tomó a Ciénaga y donde hay una cantidad de necesidades, en especial las vías. Nosotros sabemos que contamos, es el cuarto municipio más importante en la producción de café. Bueno, la importancia de los corregimientos de la Sierra Nevada, lo que es Silveria, Palmor, todos estos corregimientos son ricos en café. Son productos que son exportados, de exportación, y son uno de los mejores productos a nivel del Magdalena. Siempre lo ha sido. Claudia, ¿es el turismo una amenaza o una oportunidad para la Sierra Nevada, especialmente para los corregimientos de la parte alta del municipio de Ciénaga? El turismo como tal es una oportunidad. Todo depende del turismo que se maneje. Sí, porque es que me mencionó Minca los pros y los contras que hoy tienen a un sector turístico muy importante del distrito de Santa Marta. Sí, lo que pasa es que allá se está implementando un turismo masivo. O sea, se habla de que es turismo de naturaleza,
pero realmente no es cuando tú estás en la naturaleza que haces turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza, hay una línea en este momento que se está implementando mucho que se llama turismo regenerativo. Entonces, ese turismo lo que hace es que tú vas a la comunidad y le aportas valor a la comunidad. Y los turistas lo que buscan es interactuar con las personas locales sin cambiarlos y sin cambiar su vida. Entonces es un turismo que es mejor recibir nosotros lo que decimos, yo no quiero 100 turistas en San Pedro, yo quiero 10 turistas que me paguen lo que me pagan los 100 turistas y que todo el mundo dentro de la cadena de valor se beneficie. Entonces es por ejemplo lo que hacen en la Ciénaga Grande, también para ponerte un ejemplo, que es un turismo que lleva a los turistas y todas las personas hacen parte de esa cadena de valor, porque está la persona que es el que opera la lancha, pero también está la persona del restaurante, están los operadores, están los guías, está el artesano. Entonces todo el mundo se beneficia de ese turismo y la gente pues ve realmente un buen impacto en su vida. En otros tipos de turismo llegan los empresarios o extranjeros o del interior del país e incluso muchos locales que masifican el turismo y lo que hacen es que convierten en empleados a los dueños. Entonces es lo que pasó en Minca. ¿Tú sabes qué pasó en Minca cuando la pandemia? Hubo una cantidad de problemas porque mucha gente migró hacia allá. Pero ¿sabes qué le pasó a los campesinos de Minca? Ellos habían dejado de ser campesinos, no tenían sus casas, no tenían sus cascadas porque las vendieron, no tenían su finca, pasaron hambre porque se quedaron sin trabajo, porque pasaron de ser empresarios, de dueños de finca o de tener su casa, a vendérsela a una persona y ser empleados. Y como se cerró el turismo, pues no tenían más oportunidades. Entonces lo que nosotros no queremos, porque en la medida que tú logres que los locales desarrollen el turismo, no estoy diciendo que nos cerramos a las grandes empresas. Nosotros incluso como organización tuvimos una oportunidad de mejora con un empresario grande que las personas que lo asesoraban nos dijeron mentiras, nos dijeron, viene acá a hacer unas cosas porque tiene mucha plata y le interesa conservar esto. Y nosotros descubrimos que era empresario de turismo y de marketing. Y le escribimos directamente, le dijimos, no estamos de acuerdo con esto, si quiere hablar con nosotros, hable. Finalmente somos muy amigos de él hoy día. Él fracasó en muchas cosas porque tenía muchos malos asesores, porque la gente no piensa en lo que esa persona puede impactar y en su corazón y en su buena intención, sino piensan en cómo lo metemos en cantidad de proyectos para beneficiarnos. Es decir, yo puedo concluir que tenemos un gran potencial, pero se puede convertir en una amenaza también, claro que sí, para las comunidades. Claro, porque es que, por ejemplo, si se desarrolla el turismo que llega en buses, que tú sabes, por lo menos en Santa Marta combate mucho el turismo en buses, pero el del barranquillero. El turismo de olla, que llaman. Alias con otros nombres que le tienen, que es el del barranquillero. Al barranquillero le hacen eso y me parece muy bien. Pero tú vas a Buritaca, que es uno de los sitios más maravillosos, que es una salida del río Buritaca al mar, y consigues 45 buses de paisas. Y no paisas bien, los chirretes paisas que los montaron en una cosa y les vendieron un superplan y se van allá, y eso es una cosa terrible. Entonces, no nos estamos cerrando a ese turismo, sino nos estamos cerrando como a unos grupos de turismo y estamos controlando algunas cosas. Y entonces, ¿eso qué pasa cuando tú no tienes una visión conjunta y no tienes una visualización frente a qué te proyectas tú y cómo te proyectas? Hay casos como Barichara, que en este momento hay una organización, o sea, ¿a ellos qué les pasó? Te cuento lo que le pasó a ellos. Llegó un 31 de diciembre y el 1 de enero estaban sin agua, porque aparte eso es un desierto en la montaña. Tenían más de 5.000 personas turistas, porque allá la población de turistas es muy alta y no tenían qué hacer, había crisis de todo. Los empresarios se juntaron y le pusieron el nombre a eso Juntanza. Juntanza por Barichara, porque dijeron, ¿qué hemos hecho? O sea, ellos mismos reflexionaron frente a lo que habían hecho y están trabajando. Ellos como empresarios están llamando a las alcaldías, tanto de Barichara como de San Gil, a que trabajen en torno a eso, porque se dieron cuenta a dónde podían llegar y lo peor que les podía pasar les pasó. Entonces, nosotros no queremos que eso nos pase, porque nosotros ya tenemos esas experiencias. Queremos planificarnos con esa visión y hacer estudios de capacidad de carga y además hacer análisis con las personas de la comunidad para saber qué queremos nosotros, porque el turismo puede ser una oportunidad, pero no puede ser lo que nos cambie lo que somos, que nosotros somos campesinos, somos cafeteros y cuidamos la Sierra Nevada de Santa Marta. Claudia, ¿cómo percibe? Usted sigue siendo, entre otras cosas, parte de la Junta de Acción Comunal de San Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo perciben ustedes
desde el seno de la HATS de San Pedro la seguridad y la seguridad que impacte precisamente el turismo? Pues cómo percibimos nosotros eso, son cosas que, como te digo, hay cosas institucionales que no dependen de nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos frente a eso? Hay muchas cosas en las que uno no puede hacer nada, porque por más que tú solicites no te van a ayudar o no. Entonces nosotros lo que hacemos es crear las cosas, las oportunidades. Entonces, ¿qué hicimos en la Junta de Acción Comunal? Yo soy la coordinadora de Turismo y Sostenibilidad de la Junta de Acción Comunal. Yo soy ingeniera ambiental, tengo más de 20 años de experiencia, soy especializada y soy uno de los referentes en muchos temas en el país. Mi esposo es ingeniero civil y es el mayor experto en el país en temas ferroviarios. Él en este momento desde San Pedro, desde nuestro refugio, revisa los diseños del metro de Bogotá, revisa el tranvía que se construyó en Barranquilla. Estamos haciendo unos estudios súper importantes en los temas de movilidad, en los temas de turismo, en el tema de Macondo, que ya después te contaremos de eso cuando ya lo podamos contar. Y ha hecho todos los estudios desde allá. Pero también hay un muchacho que es un ingeniero ambiental, que es el vicepresidente de la Junta y es el presidente de la asociación, de la empresa de servicios públicos. Y está un señor que es un berraco para animar a la gente a trabajar y es el coordinador de trabajo de la Junta de Acción Comunal. Nosotros no nos quedamos como en qué necesitamos, sino qué vamos a hacer nosotros para cambiar. Sí, entonces, toman la iniciativa. Tomamos la iniciativa y no esperan que la institucionalidad le va a aportar todo. Vamos a una pequeña pausa, pero antes déjenme saludar a Isaac David, Edinson Mora, igualmente a Pablo Rodríguez, que está aquí interactuando también con nosotros. Después de este sondeo de opinión seguimos con Claudia Vasco Moya. Ya regresamos. Descubre el poder de la naturaleza en Tienda Naturista Vida Fury. ¿Buscas soluciones naturales para tu salud? Vida Fury es el lugar indicado. Te ofrecemos tratamientos especializados para la próstata, hígado, riñón, diabetes, corazón y opciones para adelgazar que te ayudarán a sentirte mejor. Y nuestros potencializadores: Nitrox, Vitafer, Vigor 6, Duramax, Bestial, El Matador y muchos más. Volvemos a Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. Este es nuestro cuarto segmento en el capítulo 24 de Consenso y Disenso. Usted ha ganado ya varios premios, 2017, 2021, 2024, que han representado estos reconocimientos. Uno de ellos, si mal no estoy, fue con John Cantillo de Ciénaga Mágica, al cual le enviamos un fuerte abrazo y saludos y reconocimiento. También ya estuvo con nosotros en pasados capítulos de Consenso y Disenso. ¿Qué significa todo esto y cómo ha podido aplicarlo en beneficio de las comunidades? Eso ha significado una oportunidad de mostrarse. O sea, a mí en algún momento me decían cuál era mi trabajo pues para lograr el éxito de Refugio Serrano. Yo decía, no, el éxito no es Refugio Serrano, yo no posiciono un lugar, yo posiciono un destino, el destino San Pedro de la Sierra. Entonces, por ejemplo, el hecho que en ese momento nos reconocieran como uno de los 4 empresarios que hacíamos parte de Descubriendo Destinos, que es un programa de destino naturaleza, en el evento más importante, que es el Encuentro del Caribe, y ahí hicimos nuestra presentación. Es la oportunidad de mostrarle al mundo quiénes somos, porque ahí estaban reunidos los mayores empresarios, muchos de ellos nunca habían escuchado hablar de San Pedro de la Sierra. Entonces es una oportunidad valiosa para dar a conocer nuestro destino, pero además decir quiénes somos, qué queremos y qué no queremos. Bien, hay oportunidades que se presentan como esas, porque en este 2024 también recibió ese premio que lo pudo proyectar hacia otras comunidades, e incluso la han invitado a otras convocatorias también. Así es. Nosotros, una de las cosas importantes que hemos hecho es que no nos quedamos quietos. Entonces, sabemos que hay recursos de financiación internacional. En este momento nosotros estamos como en 2 convocatorias de Destino Naturaleza. Estamos en 2 convocatorias del Fondo Emerger. Una para ir al COP16, que estamos así confiados en Dios que vamos a salir, porque ahí estaríamos los de San Pedro de la Sierra contando lo que hacemos en la COP16, que es el mayor evento a nivel mundial en temas de conservación de la biodiversidad. Entonces estaríamos en Cali contando nuestra experiencia sobre la defensa del territorio, sobre nuestra proyección, pero además de cómo como comunidad nos apalancamos y hacemos las obras que necesitamos.
eso nos permite a nosotros proyectarnos y nos permite pensar en el largo plazo y buscar recursos de todas las fuentes, porque nosotros lo que queremos es sumar, no es entrar de pronto a controvertir. Nosotros somos bastante fuertes, yo particularmente soy bastante fuerte en la protesta. Nada diplomática. Nada diplomática. Cuando hay que decir la verdad. No hay que decir la verdad. Y yo exijo lo que nos merecemos, porque es que yo no voy a mí no me gustan los pañitos de agua tibia y que quieres esto, no, o sea, si estamos pidiendo que nos evacúen los residuos, son 100 toneladas que tienes que bajar. No acepta minucias ni migajas. Yo le quería preguntar por un tema que es álgido, en torno al conflicto. Sí. ¿Cómo vislumbra los diálogos de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro en este momento? Están dialogando con algunos actores y es un tema fundamental para el desarrollo económico de la Sierra Nevada en todos sus territorios. Es un tema fundamental para el desarrollo del país. El llamado que hicieron en Acotur, que fue el evento que estuvimos en Putumayo recientemente, el llamado de la directora de Acotur es: señor presidente, los temas de seguridad se están desbordando. Era el llamado de todas las empresas del país que trabajamos en diferentes tipos de destinos. Entonces, el desarrollo del país está muy dado con eso. Entonces, nosotros necesitamos pues que todos esos temas se establezcan, que se busquen soluciones. O sea, nosotros como colombianos somos muy resilientes y hay una cosa, en estos días ocurrió un hecho muy doloroso para mí. O sea, y yo casi trato de no entrar a opinar. Yo no tengo Twitter, por ejemplo, porque como mis opiniones no son tan chéveres, entonces yo prefiero evitarme esas discusiones. Pero hubo un muchacho de una mototaxi que le quitaron la mototaxi y el muchacho comenzó a agredirse en Santa Marta. Y todo el mundo comenzó a decirle: ay, bobo, ay, no sé qué. Yo decía: amigos, o sea, nosotros no tenemos una salud emocional, no todo el mundo tiene la plata para ir a un buen traumatólogo y que te digan y que te traten y que te curen y que puedas tener, o sea, esa persona tiene una oportunidad de vida a través de eso y nunca ha tenido la oportunidad de ser tratado y de gestionar todos los temas emocionales, y muchos no lo hemos hecho, y el tipo, la gente entra a juzgarlo y a decir: es esto, es lo otro. Afortunadamente alguien le regaló una moto para poder volver a trabajar, y espero que un psicólogo lo apoye. Podemos decir que usted es beligerante, pero es amiga de la concertación. Claro que sí, es que todo se consigue con el diálogo y hay que proponer. O sea, es que nosotros, por ejemplo, cosas que hemos hecho y a veces yo no estaba de acuerdo. Nosotros en la defensa yo hago parte de la veeduría ciudadana que revisamos la construcción de la placahuella que se está construyendo hacia San Pedro, que es la obra más importante que nosotros hemos tenido en la historia. Yo creo que se nos van a quedar temas muy importantes, el tema de las vías, la producción del café, porque usted también es productora, es productora de café importante en esa región. Se nos van a quedar algunos temas que seguramente vamos a tener la oportunidad de detallarlos, de profundizarlos, pero vamos a entrar al sondeo de opinión, al último de este segmento, el cuarto en Consenso y Disenso, y ya regresamos. ¿Qué representan para el municipio de Ciénaga los corregimientos de la Sierra Nevada? Bueno, una de las importancias, o una de las muchas importancias que tienen los pueblos de la Sierra Nevada para el municipio de Ciénaga, digamos que es el agua que consumimos, sí, que viene de allá de los ríos, de la sequía, de los afluentes que nacen en la sierra, llegan aquí a Ciénaga o a los diferentes municipios de aquí de la zona bananera. Después que ya, cuando llegan al acueducto, pues la purificamos, la mandan a la casa, que es la que consumimos, y hasta ahora, pues gracias a Dios, esa agua ha estado bien pura, bien. Bueno, importante para los grandes cafeteros componerle la cartera, que no tienen cómo sacarla, se le está dañando el café, porque lo sacan en mula, en el hombro, y se maltrata mucho. ¿Qué más nos puede ofrecer a nosotros la Sierra Nevada? Que todo tenga tranquilidad y paz allá, porque todo eso está maluco para allá. Gran Feria de Emprendedores para el Caribe. Espérala este 14 y 15 de diciembre. A ver, Claudia, nos queda dos preguntas en una, prácticamente. ¿Qué significa el ABC político? Usted dice que no le gusta mucho la política, pero el ABC político de la Sierra Nevada, ¿qué significa? Y también le quería preguntar por el desarrollo de la Sierra Nevada en lo que tiene que ver con el turismo.
¿cómo van a articular los emprendedores, los empresarios del municipio de Ciénaga a este sector? Ok. Entonces, para la primera pregunta, ese fue un ejercicio ciudadano que hicimos nosotros, como 3 profesionales de San Pedro, bueno, 5 profesionales que hacemos parte de la Junta de Acción Comunal. Nosotros lo que nos damos cuenta es que muchas veces las comunidades en la sierra salen de la finca y dicen por quién hay que votar, y el más conveniente le dicen por este, y la gente nunca toma decisiones, nunca tiene la oportunidad de conocer las propuestas del político. Nosotros queríamos y proponíamos que el ejercicio político se convirtiera en una oportunidad de hacer el plan de desarrollo sostenible de San Pedro de la Sierra como corregimiento. Yo incluso hice una reunión, hablé con algunos de los candidatos y con las personas que entraban a apoyarlo. Pero yo también yo decía, es que no es posible que a mí me represente cualquiera. O sea, yo no quiero ser concejal, no está dentro de... O sea, yo tengo una cosa que digo, de aquí para arriba, yo de aquí para abajo ya no. Entonces yo para concejal no estoy. De pronto para senadora tal vez, pero para concejal no. Pero decía, hay jóvenes acá que se han formado, que han trabajado, que han hecho tantas cosas, porque no le damos la oportunidad a estos muchachos que puedan ser candidatos, porque no buscamos un candidato realmente que nos represente, porque nosotros ya, o sea, uno puede decir, ay, no, yo soy campesino, entonces voy a representar a otro campesino, pero hay campesinos de campesinos. Yo te pongo el ejemplo de Osnayer Sánchez, que es el productor de café en Palmichal, que es quien recibe a los turistas que nosotros llevamos a su finca de café. Él pudo haber sido profesional, pero él tomó la decisión de ser cafetero. Su papá le dio esa oportunidad. Y él el papá le dio un lote que era un potrero de vacas, que puede ser un buen negocio. Él dijo, no, yo quiero ser el mejor cafetero y aquí en la sierra y tecnificado. Tú vas a esa finca y es ejemplo. Él invirtió no sé cuánto para poder tener y que su sistema fuera totalmente sostenible. Y antes se usaban 5 litros de agua para producir 1 kilo de café. Él con 1 litro de agua produce 5 kilos de café, y además de eso los residuos se reutilizan dentro del sistema, o sea que no genera residuos. Y tú vas a esa finca y te sientes en el interior del país, y vas a su casa y es una cosa así. Y él decidió no estudiar, pero se convirtió en el mejor empresario. Entonces yo digo, ojalá que algún día un Osnayer, Rodolfo Tafur, un Juan Camilo me represente, porque no tuvieron es decir, es como un tanque de pensamiento el tema del ABC político de la sierra. Era ponernos a reflexionar frente a lo que merecemos. Es que a mí los políticos no pueden venir a decirme qué es lo que van a hacer en mi territorio y después no hacer nada, porque además de eso prometen cantidad de cosas y la gente se queda ilusionada, porque nosotros, como tenemos palabra y somos campesinos y creemos en la gente se queda ilusionada con eso y después sufren decepción, y entonces dejan de creer en la política por culpa de un mal político. Entonces nosotros lo que decíamos es, ¿por qué no llevamos a esta gente, o sea, ya sean profesionales o empresarios del campo, que han demostrado que se pueden hacer las cosas bien, que tú puedes producir en el campo, que han y que vayan a representarnos allá, porque nosotros nos merecemos que nos representen ese tipo de personas? Y era la apuesta que hacíamos. Entonces, ¿cuál fue el ejercicio? Poner a esos muchachos, yo tenía 3, una era Yadira Angucho, que ella se ganó una beca y estudió en la Universidad del Norte Derecho. Otra es Angie Yepes, que fue una niña que estudió es politóloga y estudió en la Universidad Javeriana, creo. Y otro muchacho que es Juan Pablo, que él es ingeniero ambiental, además es el vicepresidente de la Junta y es uno de los mejores empresarios en café, que fue el que se ganó el año pasado el concurso en la calidad del café. Ellos 3 eran quienes hacían las entrevistas. Yo no hacía entrevistas y mi esposo tampoco hacía entrevistas, porque la idea era mostrarlos a ellos. O sea, era que visibilizarlos para que la gente se diera cuenta quién nos podía representar. Era mi teoría. Al final nunca se pusieron de acuerdo. Entrevistamos a todos los candidatos, porque nosotros nos entrevistamos a cada uno de los candidatos de Ciénaga, algunos acá porque ya habían... Yo no los entrevistaba si no estaban en San Pedro, esa era la condición. Pero 2 candidatos ya habían ido a San Pedro, entonces por eso los entrevistamos acá en Ciénaga. Pero la idea era que la gente pudiera conocer ellos que estaban presentando como plan de gobierno, pero además entrevistábamos a la gente de la comunidad para que la gente de la comunidad también pudiera expresar qué aspiraban de esos candidatos. Usted fácilmente ha sido empresaria, dice que no le gusta la política, pero tiene unos acercamientos importantes. La vamos a invitar porque nos queda pendiente esa articulación con los empresarios, que es importantísimo saber y detallar qué va a pasar con esos temas
en el municipio de Ciénaga, sobre todo en el tema del sector turístico. La invitamos a nuestra sesión sí o no. Preguntas cortas para una respuesta corta, Claudia. Ok. Definitivamente, ¿usted cree que Ciénaga tiene potencial turístico? Sí. ¿Le apuesta a los diálogos de paz? Sí, claro. ¿Tienen los serranos la posibilidad en algún momento de nuestra existencia de elegir un alcalde de la parte alta del municipio de Ciénaga? Sí, pero me gustaría darte otra contrarrespuesta. ¿En algún momento le apostaría a una candidatura de elección popular? Bajo las actuales circunstancias, no. ¿Ha faltado voluntad política para que los mandatarios de turno, no solamente locales, departamentales y nacionales, definitivamente construyan las vías que conduzcan a los corregimientos de la parte alta de Ciénaga? Sí. Claudia Vasco Moya, muchísimas gracias por estar con nosotros en Consenso y Disenso. Para nosotros es un placer que una hermana de los corregimientos de la Sierra, entre otras cosas, la primera invitada serrana que nos visita con la capacidad que usted tiene. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, y quiero invitarte a San Pedro de la Sierra. O sea, a mí no me gusta que se conozcan las cosas. Yo sé que fuiste en el ejercicio que hicieron, pero quiero invitarte a que conozcas San Pedro de la Sierra como nosotros se lo presentamos y como la gente se enamora de San Pedro de la Sierra y de toda la Sierra en general. Porque es que San Pedro es una representación de lo que somos nosotros los serranos. Allá vamos a estar. Seguramente nos vamos a poner de acuerdo para mostrarles a través de huellas.tv a profundidad qué significa la Sierra, qué significa San Pedro y los otros corregimientos de la parte alta del municipio de Ciénaga. Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. A ustedes, usuarios y seguidores, más de 1.500.000 personas que han alcanzado a ver nuestros contenidos. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir poco a poco haciendo que Huellas.tv siga creciendo. Y el próximo miércoles estaremos con un nuevo invitado acá en el primer programa de opinión de Ciénaga y la región. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Bendiciones.